planes, nos ponen las tareas, nos ordenan, y no es porque sí. A la ministra Susana Mohamed se le ocurrió en la COP28 de Dubái que Colombia podía ser la sede de esta COP16. Esos números indican 2 líneas de coordinación mundial de la humanidad, hasta donde se puede. No hay otro sitio que no sea la ONU, donde más se puede coordinar la humanidad en este momento, que en lo que la humanidad misma creó hace décadas, después de una barbarie total, que fue la Segunda Guerra Mundial, 50 millones de muertos. Una violencia que ni el Caquetá ha vivido, si se compara. Tendríamos que hacer unas horribles estadísticas de violencia per cápita, pero indudablemente es uno de los desastres de la humanidad, como ha tenido otros, por ejemplo, la colonización del sur a la fuerza. De ahí se deriva en parte la Segunda Guerra Mundial y la Primera, y más atrás la esclavitud. Y Colombia ha crecido en medio de esas barbaries porque fue colonia impuesta, fue conquista bárbara, fue esclavitud hasta mediados del siglo XIX y así hasta el día de hoy, donde la palabra paz ha sido como una especie de oasis de vez en vez, casi difícil de encontrar, como es difícil encontrar un oasis en el desierto. Hemos tenido el desierto bárbaro de la violencia durante generaciones. Cada uno de ustedes no puede sino mirar hacia atrás, hacia los ancestros inmediatos, y no encontrará sino episodios, cuentos, relatos que desde pequeños, por ejemplo, yo escuchaba. ¿Cómo escapar de allí? Es el tema. Cómo Colombia se escapa de su desierto y luego logra encontrar un oasis permanente. Y la selva es un oasis, el más grande de la tierra, y ojalá permanente. Si el oasis más grande de la tierra desaparece, lo que vamos a tener es un desierto total, pero no solo en Colombia. Bogotá ya lo demuestra. Creo que la capa dirigente bogotana no se ha dado cuenta de lo que está pasando. Pero el desierto será del mundo, porque ya no tendrá vida allí y menos nuestra. Y de eso es que trata la COP16 y las COPs. ¿Cómo impedir, cómo la humanidad impide el que nos convertamos en un desierto inerte en todo el planeta Tierra? Y esto que estoy hablando, lo dije ayer, no es para dentro de 1000 años. La decisión de si la tierra es un oasis, el paraíso, decían los cristianos. Casi todas las religiones tienen eso en su cosmogonía, le llaman, el que antes había un paraíso, o hay un paraíso en algún lugar. Sin entrar en discusiones religiosas que a mí no me corresponde, pues el paraíso está aquí. El paraíso rodea a Florencia, solo que no nos hemos dado cuenta. Si ese paraíso se pierde, el paraíso perdido, decía John Milton, un escritor inglés, si el paraíso se pierde, aquí no queda vida. Y es para 50 años. La vida de nuestros hijos estará cruzada por esta realidad si no tomamos las decisiones ahora. Es decir, es a nosotros a quienes nos corresponde. Ese nosotros es la humanidad de ahora, la que vive en Estados Unidos, la que vive en China, la que vive en África, la que vive aquí con nosotros. Es ahora, solo quedan 10 años, ¿cierto, Susana? Según la ciencia. A veces no me entienden esto, ¿y por qué mis afanes? Porque como presidente de 190 y pico países del mundo, un presidente entre 190 y pico,
A veces no hay presidentes, a veces son reyes, a veces son jeques, a veces son dictadores, etcétera. Pero como uno de los 190 y pico, pues tengo una responsabilidad que es decirlo. Así no lo digan los grandes medios de comunicación mundiales. Por unas razones que aquí ya no voy a adentrarme porque lo dije ayer. ¿Por qué se nos oculta y por qué hay que decirlo? Porque solo quedan 10 años. Y si uno es un alcalde por 4 aquí en Colombia, o a mí me quedan 2, espero, entonces pues tenemos que hacer algo. Somos importantes en la toma de una decisión mundial. Así no lo creamos, porque hemos, por mente colonizada, pues pensando que las decisiones las tienen que tomar otros con más dinero, con más aviones de guerra, con más capacidad de destrucción, y resulta que ellos son los que menos están interesados, precisamente porque tienen dinero. El dinero, si ustedes hacen una fórmula ahí medio química para medirlo de manera diferente, en vez de medir la riqueza en dinero, la actual riqueza se mide en producción de CO2. Se es más rico entre más se emita CO2. Por eso los 2 países de la Tierra más ricos son los que más emiten CO2 a la atmósfera. Es decir, lo que más provoca la muerte de todos nosotros igual a humanidad. Y creemos que ellos van a tomar las decisiones. Es un contrasentido. Allá es donde el poder de esa riqueza trata de impedir a toda costa que se tomen las decisiones en estos 10 años que hay que tomar. Y por eso, como son dueños de la prensa y de los medios de comunicación mundiales, no lo sabemos. Pero la ciencia, que es esa campana que la razón humana pone a sonar de vez en vez, oiga, es que las pruebas, los ensayos, las mediciones, la alta tecnología que hoy tenemos nos dicen que si en 10 años no tomamos las decisiones, en 50 años simplemente esto se empezó a desbaratar. Y hay cosas que nos lo van diciendo. Hay hechos que entonces, además de la ciencia, nos lo van mostrando, diciendo, no está equivocada la ciencia. Nomás miren la Amazonía. Aquí al lado, Brasil, ¿cierto? 2 veces ya en este año la sequía otra vez, cuando debería haber lluvias. Y allá allá y acá mueren los delfines rosados. Ese animalito que tanto cariño ha despertado en Colombia, en el mundo que conoce la Amazonía, un delfín en el río, no en el mar, y de color rosa. Ese animalito, cuando muere por centenares, que es lo que está sucediendo ahora, es porque anuncia nuestra muerte. Eso no lo cuentan. Es como en el libro de Ernest Hemingway, ¿Por quién doblan las campanas?, que habla de la guerra revolucionaria en España y su derrota, porque él estuvo ahí como combatiente. Después se suicidó en Cuba, creo que fue en Cuba o en Miami. Ernest Hemingway, en el libro ¿Por quién doblan las campanas?, en su último párrafo al final del libro dice: ¿por quién doblan las campanas? Están doblando por ti. Punto. Se acaba el libro. Pues eso es lo que nos está pasando ahora. Y esta reunión tiene que ver con eso. Lo explico, porque ese CO2 arrojado a la atmósfera en masa por la codicia, por las ganas de producir más mercancías para vender más y para ganar más, que es la lógica del capitalismo, pues trajo una consecuencia que no se había imaginado nadie hasta que los científicos lo contaron hace poquito, que ese CO2 en la atmósfera calienta el planeta y ese calentamiento cambia el clima, y que la vida ha perecido en este planeta 6 veces con todos sus animales y especies. Alguna ha sobrevivido y por ahí reaparece, pero de manera diferente, 6 veces por cambios del clima.
Creo que está la sexta, ¿no? Está la sexta extinción. Una vez puse en un trino de esos míos, nos acercamos a la sexta extinción y entonces me contestaron las máquinas de robot que pagan los ricos de Colombia para mostrar que el presidente no lo quieren. Son maquinitas diciendo la misma frase. Está loco. Eso de la sexta extinción suena a película de marcianos. Ignorancia apenas. Porque el que mueve la maquinita no sabía que ya ha habido en la Tierra 5 extinciones por el clima. Esta es la sexta. Y esta vez no lo produjo un volcán, un asteroide o vaya a saberse qué, sino lo produce el ser humano a través de su manera de producir y consumir en las capas más ricas de la sociedad. Bueno, estas reuniones son para alistarnos a los colombianos y a muchos de los países de lo que se llama el sur. Le corresponde la principal tarea porque nosotros no emitimos, poquito, no somos tan ricos. Nosotros absorbemos, como aquí, una gran absorción de América en el sur, en nuestras tierras, con otros países. En el norte emiten, aquí absorbemos. Pero las calificadoras de riesgo dicen que los países seguros son los del norte y los inseguros del sur. Las calificadoras no tienen en cuenta las matemáticas de la vida, sino el dólar. Y esa es una enorme falla en estos momentos de la economía que no ha sido capaz de reconocer lo que ella misma produjo, incluso teóricamente. Les da pena, se silencian. Los premios Nobel de Economía se callan, porque ayudaron a construir teorías que nos están llevando a la destrucción de la especie humana ya. Bien, no quiero alargarme mucho en esto, sino saber por qué estamos aquí. Susana logró algo que viene a ser, recordando eventos internacionales que hayan sido sede en Colombia, viene a ser, quizás uno fue la idea de las repúblicas americanas, que era de Bolívar, ¿cierto? Le llamó el Congreso Anfitriónico. Al fin no me acuerdo mucho cómo terminó. Pues terminó en un desastre. Eso comenzó en el Congreso de Angostura. A mí me gusta ver en el mapa, bueno, pues, Angostura, ¿dónde queda? Y ahí como que comenzamos nosotros. Entonces, cuando uno coge el mapa, Congreso de Angostura, rebeldes, clandestinamente reuniéndose en un lugar para que no se los pillaran, es río arriba del Orinoco, río abajo del Orinoco. Es decir, que por aquí se puede llegar, gobernador. Creo yo, ese viaje debería hacerlo alguien. Si se puede o no se puede, porque por ahí debe haber una cascada, alguna vaina que no permite. Pero en el mapa, si uno se va por los ríos, llega a Angostura. Esta frase no es cualquier cosa, porque usted estaba dirimiendo ahí un problema objetivo indudable. Y yo le reconozco, es cierto, complejo. Cómo los productos de la bioeconomía que usted reconoce pueden ser una salida económica de la región para la prosperidad de las familias de la región. ¿Cómo se pueden vender? Si a 10,000 kilómetros, ¿a dónde? Y yo estoy pensando en el río y ver si se puede, porque por el río llegamos al mar, pasando por Angostura, que está ya cerca al mar. Y yo entiendo por qué hicieron ese congreso ahí, porque era por los ríos que se podía llegar, cerca al mar. Y ahí se reunieron todos los rebeldes republicanos. Y esa es una de las reuniones, porque en ese entonces esa tierra, no voy a pronunciar, era nuestra, porque provoca un problema diplomático de magnitud enorme, sino que era de nosotros, los latinoamericanos. Y ahí se inició una de las reuniones internacionales para ser libres.
Y ahí hay otras que el país ha tratado de hacer. El 9 de abril del 48, acordémonos, y terminó en una masacre. Y masacre que creo que permanece hasta el día de hoy. Ahí empezó a aparecer el Caquetá. Si estudiamos la historia, campesinos huyendo de la violencia. Nuestros abuelos, porque ya para esas épocas, huyendo de la violencia, entre esos unos tíos míos que eran liberales. Aquí huían conservadores y se ponían en un lado, en un río, y huían liberales que se ponían en otro río, y así comenzó la historia de esta tierra. Es hija en cierta forma de la violencia, y de la violencia se ha tratado de escapar, y uno dice ya, y todavía viene otro y viene, ¿cómo es? Urias Perdomo. Y viene y no, como si la violencia tuviera que ser eterna, como si en vez de ser constructores de la vida, termináramos siendo constructores del desierto universal. Pues entonces en este evento toquemos esos temas. Yo creo que sí. Porque si la COP16 es la reunión de la biodiversidad del mundo, y viene a ser quizás el evento más importante que ha hecho Colombia en su existencia, ante eso es que estamos, porque se trata de cómo la humanidad cuida la biodiversidad del planeta, es decir, la vida. Y por eso esta reunión la hacemos en Florencia, eso no es porque sí, no. Además de que el presidente quiere que ciudades que no son las mismas de siempre puedan ser los centros de grandes eventos. Por eso estamos aquí en Florencia y por eso hacemos la COP16 en Cali, alcalde. Pues hubiera podido decir Bogotá, pero que hay hoteles más, bueno, una serie de facilidades logísticas, pero yo dije que el principal congreso que ha hecho Colombia lo hagamos como quien se le ocurrió hacer el Congreso Fundador de las Repúblicas en Angostura, porque deben ser sitios importantes ahora en la historia, porque la importancia de los sitios cambia. Ya no es la ciudad que se está quedando sin agua, que no se ha preguntado por qué se está quedando sin agua. Se está quedando sin agua por la codicia, no de la población bogotana, que apenas si lucha y trabaja y se mete en un Transmilenio todos los días a sacrificarse por estudiar o por levantar los hijos, sino por su capa dirigente que decidió que en un lugar sin tanta agua como la sabana de Bogotá, hermoso y listo para cultivar, se expandieran como en Miami, construyendo y construyendo y construyendo, metiendo más y más población, olvidándose que tanta población necesita agua y que si no había la oferta de agua suficiente era una estupidez. Y ahora Bogotá se está quedando sin agua. Ese es un tema de la biodiversidad. ¿Por qué se queda sin agua? Porque hicieron retroceder la selva amazónica de la cordillera oriental hacia donde llegaba, cada vez más hacia el río Orinoco. Es así, ministro. Y entonces los ríos voladores que ustedes han visto aquí, que es el vapor de agua que sale de los árboles, después de consumir la lluvia que cae por aquí, se va por los aires, de acuerdo a los corrientes de viento, hasta el páramo. Y en el páramo la matica lo vuelve en agua y se va por las quebradas, y ese es el agua de Bogotá y de Neiva, el agua de toda la región andina, de la cordillera oriental y occidental incluso. Y entonces si las maticas se mueren o si las corrientes no llevan ya el vapor de agua porque la selva se corrió hacia el río Orinoco, pues millones y millones de personas se quedan sin agua. La vida de un bogotano, el chapinero, que tiene hoy que recoger agua para poderse bañar y todas esas terribles cosas que hasta ahora se puede uno percibir. Hubo un racionamiento en Bogotá antes. Entonces, ¿cómo se limpian los baños?
Y entonces, ¿cómo se lava uno las manos? Les toca comprar agua potable para meterla ahí en una alberca o en un balde. Cosas que un bogotano de Chapinero no sabía. Pero al bogotano de Chapinero, bogotana, no le cuentan que el problema es porque hubo mucho empresario haciendo billete, pavimentando la sabana, y sobre todo hubo una mentalidad que corrió y depredó la selva hasta llevarla, esa es la intención, hasta el río Orinoco, pensando que eso es desarrollo, y nos quedamos sin agua en Bogotá. Desarrollo. Hay que cambiar la idea del desarrollo. Ahora, ¿cómo traemos la selva a la cordillera oriental? Mire el problemón, gobernador y alcaldes de aquí, de la región, y de Guaviare, porque esto también es allá, y del Meta, porque eso también es allá. Si hay campesinos ahí, si ya hay haciendas, incluso latifundios enormes, con ganado que llega hasta el Yarí, ganado que quiere llegar hasta Chiribiquete, y hombres armados que dicen que son revolucionarios viendo cómo llevan el ganado hasta Chiribiquete. ¿Qué revolución y qué 8 cuartos? Eso es el fin de la humanidad. Y el revolucionario es el guerrero de la humanidad por la vida. Todo lo contrario, tienen que entenderlo. Porque un proceso de paz aquí ya no es como un guerrillero se vuelve senador. Ese ya no es el problema. Es más, ni lo quieren. Porque el negocio aquí es mejor que el sueldo de un senador. El business clandestino, que sí usa las aguas de los ríos. Y esto hay que comprenderlo. O sea, ¿por qué una mercancía que lo es, como la cocaína? Hay quienes dicen que debería ser legal como cualquier otra cosa, se bajaría el precio, no habría mafia. Y políticas de salud pública enseñando en los colegios, como se enseña a no tomar alcohol o no fumar desde temprano, debería decir, es una decisión individual de la persona, pero se acabaría el lío de los armas y de los muertos, de 1 millón de muertos en América Latina, muchos del Caquetá. Pues esa mercancía para ser vendida en el mundo se va por los ríos y llega al mar. Y de ahí Estados Unidos, Europa, África, bueno, las rutas. Eso hay que entenderlo. Porque si esa mercancía, o quienes hacen esa mercancía, lo pueden hacer, ¿por qué no podemos hacerlo con la bioeconomía? O sea, en vez de pensar lo difícil que es encaramarnos en la cordillera para vender en los mercados nacionales, difícil porque ustedes saben lo difícil. Yo he pensado en un ferrocarril, dicen loco por eso, pero se puede. Ferrocarril que venga de Tumaco, pase la cordillera más angosta de los Andes, que es el Nariño, el Valle del Patía. Esa idea no es mía, eso ya los viejitos se la habían inventado. Y coge el Piedemonte y se va, Piedemonte llanero, y llega al mar. Llega a donde es navegable el río. Eso se puede hacer, lo que pasa es que hay que tener unidad política y tenemos que tener gobiernos que no estén pensando exclusivamente en las grandes ciudades del país, sino en Colombia. Porque ni más ni eso permitiría que toda la altillanura colombo-venezolana, llegando hasta Angostura, fuese el Ucrania del mundo en producción alimenticia. Bueno, pero lo dejo ahí porque eso no se hace en un gobierno, eso se hace con generaciones que piensen a Colombia. Esto, como no es hoy, pues son los ríos. El río se vuelve la gran autopista en la Amazonía. No hay que hacer una autopista en la Amazonía porque la acabamos. Hay que convivir con la Amazonía y saber progresar y tener una vida buena para la población conviviendo con la Amazonía, no destruyéndola. Eso es de lo que se trata esta reunión, de cómo a cada alcalde y su pueblo, porque los alcaldes, que yo fui uno, pues pasamos. Yo ya no soy alcalde de Bogotá. Me da rabia que hayan destruido muchas cosas, el metro subterráneo, tal, pero ¿qué puedo hacer? Si son las decisiones de los pueblos, buenas o malas, que van determinando el rumbo de su propio territorio, a veces poblaciones engañadas.
Pero la democracia tiene que empezar a enseñar, a elegir en un alcalde, una alcaldesa, la ruta que se quiere para un territorio. Y ustedes lo han expresado bien, digamos, el alcalde, sí, un alcalde, quizás su función, de acuerdo a la Constitución, es cuidar la vida y el suelo donde vive la gente. Y ahí está en la Constitución, le llaman POT, tiene una serie de formas de hacerlo, pero es el suelo donde vive su gente. Y cada región es diferente, entonces no podemos hablar de todas aquí, sino unos propósitos en general, que los podemos medir aquí. Si no queremos que la gente termine desesperada sin agua en la alta cordillera, hay que sembrar árboles, hay que llevar la selva hasta la cordillera y hay que hacer un pacto con el campesinado que está allí para dirimir por dónde se colocan corredores de selva hasta la cordillera y en dónde se produce. Y cómo en esos corredores que hay que hacer para que los ríos sigan hasta los ríos aéreos sigan hasta la cordillera, pues se puede producir ahí de una manera diferente que tener ganado, porque el ganado se come la selva. Pues un problemón que tenemos que resolver con el gobierno local, con la gente, porque la gente decide, o debemos hacer que la gente decida. No es como hace Urias Perdomo. Entonces lleva a la gente un gran almuerzo y le cobra 90,000 pesos por el almuerzo y el viaje. Y entonces coge una zona y le pone a cada uno una cuota que llaman ellos, que otros llaman extorsión, y la gente vive atemorizada. Y entonces la gente no decide, sino que ellos deciden por la gente. También hay políticos aquí en Colombia que deciden por la gente. Eso no es una democracia, no es una democracia ni allá ni acá. Una democracia es que la gente decida. Claro, se decide con la información, no con el engaño. Bien, sabiendo qué pasa. Y entonces la gente toma decisiones, la mayoría de las veces correctas. ¿Qué se hace con el suelo de un territorio? ¿Se saca petróleo a la fuerza de la selva como la riqueza? ¿O es la selva la riqueza? Pensémoslo, yo digo que es la selva la riqueza, que ahora la riqueza se mide en cuánto no se emite CO2. La riqueza se mide en términos de vida, no de dólares. Hay muchos jovencitos que dicen, voy a estudiar lo que me dé plata. Las jovencitas, por estar pensando en eso, a veces terminan en las redes de prostitución de Europa. Y resulta que uno no escoge su vida porque es lo que me da plata, sino en qué sirvo yo más para la humanidad. Y por ahí hay una mejor vida. Incluso llega la plata. Yo hasta duermo en un palacio y nunca pensé en la plata. Así es la vida. Entonces aquí, ¿cómo usamos el suelo para la vida? Como un canal rector. En la sabana de Bogotá, entonces, usar el suelo es permitir las grandes urbanizaciones en los municipios, sabiendo que es que se va a agotar el agua, o es sembrar bosques, o es la reserva Tomás Van der Hamen, o es llevar de los cerros orientales a los occidentales las corrientes vitales de biomasa. Quieren quitar la reserva Tomás de Van der Hamen para hacer edificios, pues vamos a profundizar el problema del agua. ¿Cómo aquí llevamos la selva? ¿Cómo revitalizamos la selva? ¿Cómo no se tumba más selva? ¿Cómo llegamos a cero en la deforestación? Y al contrario, la reponemos haciendo un pacto social. ¿Cómo esos señores armados que piensan que el laboratorio de cocaína es la riqueza, empiezan a construir y ya no se necesitan armas para eso? Los laboratorios de vida. Ese es el acuerdo de paz. Ese es el acuerdo de paz. ¿Cómo permitimos un pacto social en la Amazonía con la población campesina, indígena, diversa de los núcleos urbanos y de quienes habitan en ríos? ¿Cómo logramos construir laboratorios de vida y donde ellos pueden ser aquí también? Porque no los estamos echando.
No les estamos diciendo que dejan de existir, les estamos diciendo que existamos en un acuerdo que permita la prosperidad de la vida y no de la muerte. Yo le diría al ejército, porque aquí hablaron de Peñas Coloradas, ¿cierto? Porque, ¿qué no fue? El alcalde de Cali pasó por ahí en helicóptero. Nos habló de Peñas Coloradas. Y Peñas Coloradas hoy no vive nadie ahí, pero sí vivían. Y entonces uno tiene que hacerse la pregunta, ¿y por qué ya no vive nadie ahí? Es una pregunta que deberíamos saber. El país no sabe ni qué es Peñas Coloradas. Un sitio con mucha prosperidad. Tenían al estilo popular cosas que yo no comportaría, como una vaina de toros ahí para divertirse con los toros. Ustedes saben mi pelea. Dieron unas significancias ahora, no las tenía antes. Miles de campesinos, con cerdos, como decían en el relato, con cerdos, con comida. Se sentían felices ahí. Y hubo un ataque de la FARC, guerrilla, al ejército. Y una respuesta que no debió ser, que no fue contra la FARC, sino contra la población que vivía ahí, y ya no están. Alcalde. Alguna está por aquí, por ahí están, o en otros lugares fuera de la Amazonia. Otros murieron, muchos. Y yo creo que debe haber una forma de construir paz a través de gestos, en general. Y se lo dice su comandante en jefe. Un plan del ejército, hay que echarle cabeza, no es fácil, para que la población de Peñas Coloradas retorne en manos del ejército, dirigida a través de esos caminos por el ejército. No para que el ejército dirija a la población, porque entonces no estaríamos hablando de democracia lo mismo, sino para que esa población, a través de un acto de reconciliación, porque tienen que tener mucho dolor y recuerdos feos, pueda encontrar en la vía de la bioeconomía, no de la hacienda ganadera, que hay que hacer transitar, no a la fuerza, sino con estímulos. Si sembrar árboles da más plata que criar ganado, es la manera. Y entonces Susana tiene que ayudar a cómo criar la selva, revitalizarla, pueda darle más plata al campesino y su familia que tumbar la selva y meter el ganado. Tumbar la selva y meter el ganado, ustedes saben que si el campesino tumba la selva, quema la selva, mete un ganado y después viene el latifundista y lo arrasa, incluso matándolo, como ha sucedido aquí. Y entonces van más llegando al río Orinoco. Ya llegaron a Chiribiquete. Y si hay armas detrás haciendo eso porque les pagan, entonces el supuesto revolucionario no sabe quién le paga, pues le paga la mafia. Ponen la bandera roja al servicio del mafioso. Eso no se había vivido en el siglo XX. Entonces se ensucian esa bandera. Ya ni saben qué significa esa bandera. Porque han puesto las armas no al servicio del pueblo, no al servicio de la paz, sino al servicio de las mafias. Y eso no es revolución, eso es muerte. Entonces, digamos, ese es el quid de hacer aquí en la Amazonía. Eso es lo que queremos, que ya en la COP16 nos preparemos para poner como un problema mundial. Porque ¿saben qué pasa si se acaba la selva? Se muere la humanidad. Y entonces desde aquí, Florencia, y desde cada rincón de Colombia, porque esto se piensa en cada región, podemos estarle diciendo al mundo, en Cali, aquí si queremos salvar la humanidad, esto es importante. Y por tanto tenemos que hacer un pacto mundial por la selva. Pero un pacto mundial por la selva no es como piensa el gringuito en Chicago. No, pues siembren, orden al ejército de Colombia, porque a veces ellos creen que dan las órdenes. Obliguen, y entonces a tumbar campesinos, a quemarle los ranchos. No, es un pacto donde todos ganemos.
donde el campesino puede hacer, no que lo saquemos a la fuerza, para sembrar esa selva. Y eso es con plata. Plata para la vida, no plata para la muerte. Eso es haciendo un fondo. Esas cosas que tenemos que hacer. Claro que se necesita ampliar la pista. A veces los ambientalistas dicen no, y entonces, ojo, porque todas estas son las discusiones. Entonces, ¿de qué va a vivir la gente? Claro, porque si ampliamos la pista, llegan gringos a mirar pájaros, y esa es una oportunidad, porque entonces la señora de la casita, como pasan cañocristales, entonces forma un hotelito. Y ahí entonces el muchacho se aprende la historia de la región para enseñarle a los gringos, y entonces aprende a hablar inglés, y entonces la comida rica la empezamos a presentar para que a ellos les guste también, y hay prosperidad, porque la selva es un sitio para ver con cuidado, ¿cierto? Porque si no se tiran también la selva, y se van abriendo posibilidades. Claro que usted tiene razón en el tema del aeropuerto, pero hay que construirle la cadena turística que permita que entonces los aviones se llenen con cuidado, porque no es sino mirar la selva, porque a veces llegan esas otras vainas. Bueno, ese tema lo dejo ahí porque es el uso del suelo. Es el uso del suelo. Entonces aquí hemos hablado de la crisis climática, hemos hablado del agua, son temas de los alcaldes también. Prioricémonos porque encontramos otras rutas para la población. Podríamos hablar de las energías limpias. ¿No se necesita suelo para hacer granjas solares? Y eso pasa por los alcaldes, pues, por la competencia de un alcalde. Estamos subordinados que a Aires, que a Finia, que a ISA, que no sé qué. Y resulta que tenemos la solución en las manos. Regiones desconectadas, entonces ¿cómo llevamos la transmisión hasta allá? Y allá hay una planta de diésel y vale carísimo. Puerto Carreño, por ejemplo, o en Leticia, no sé cómo está la cosa aquí en Florencia, pero tenemos la posibilidad, la solución con el gobierno nacional, claro. ¿Dónde están los espacios para las granjas solares si tenemos energía limpia? Que solo es de día, hay baterías para la noche, etcétera. El uso, todos los alcaldes de Colombia podrían poner sitios, el gobierno ayudar, las regalías también. Las regalías son un cuento. Nosotros hemos visitado los sitios que se entregaron de regalías, de proyectos para regalías con los alcaldes de la vez pasada, que estaban con Duque. Estaban, digo, en el mismo periodo con Duque. Ya eso es otro problema político. Y encontramos 12 billones de pesos en proyectos que no existen. Eso no puede ser. Así nos tiramos a Colombia. ¿Dónde están esos 12 billones que sí fueron entregados, pero no están los proyectos? A veces la prensa se silencia, porque no es capaz de mostrarle tamaña corrupción al pueblo de Colombia. 9 billones 12 en una sola vaina, las regalías. Proyectos que se suponía iban a ser para la paz en la región. Un poco de vagabundos se llevaron el billete. De a poquito, cada cual pensó que era un puchito para resolver su vida en cada municipio. Suma uno todo y se llevaron la plata pública de Colombia y la plata de la paz. No hay ni para pagarle a los que firmaron la paz. ¿Qué se le dice entonces a un exguerrillero que hizo la paz? ¿Que ya el gobierno no tiene plata para pagarle la comida, como se había comprometido mientras hacían sus proyectos, y no hay plata para los proyectos? ¿Qué piensa un hombre de esos, una mujer de esas que aprendió a hacer la guerra y bien, cuando no tiene para la leche del hijo? Pues estamos desbaratando la paz. Y entonces unos congresistas, unos dicen: saboteémosle el presupuesto a Petro porque así lo tumbamos. Oigan, ¿qué daño le están haciendo a Colombia? Ahí el dinero que es para la paz
El de los proyectos de municipios, porque el dinero que va a Sarmiento para pagarle la carretera al llano, ¿saben qué pasa? Ese sí sale de primeras. El 1 de enero de cada año, ¡pum!, un mágico tecla de computador le entrega el dinero. En cambio, al que hizo La Paz no, o a la región olvidada no. Y salen en el Congreso a decir que entonces tampoco, sin leerse el proyecto de la ley de financiamiento, porque no lo habíamos entregado. Entonces, ¿de dónde dijeron que era malo? La prensa todo el día dice es que son impuestos para los pobres. No hay un solo IVA, un gramo de comida, como se hizo el gobierno de Duque, en tono menor, ¿cierto? Ni un impuesto, un gramo de comida. Es más, la mitad de la ley de financiamiento no son impuestos. Es que adelantamos, se llama así, yo digo retrasamos el marco fiscal para tener un respiro en 6 billones de pesos y poder financiar el gasto. Hicimos, esa es la perfidia. Entonces una señora congresista dice, es que se gastaron la plata en funcionamiento y entonces ahora no hay plata para inversión. Oiga, no sea así, no degenere el pensamiento y la verdad. Es que el gobierno de Duque sobreendeudó a Colombia, abusando de la pandemia, y entonces se llevó la plata de la deuda para subsidiar la nómina de los empresarios más ricos de Colombia, mientras otros quebraron todos por montón y la gente tenía hambre. Y entonces en medio del hambre y los trapos rojos se le ocurrió a Carrasquilla ponerle IVA a la sopa. Y después dicen que fue Petro el culpable del estallido social. Cualquier pueblo se levanta. Nosotros no le ponemos IVA a la sopa. Lo que hicimos fue, sí, yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero darle un respiro con el marco fiscal para tener una plata de deuda, porque este gobierno no se ha endeudado en un peso. Pagamos deuda con deuda porque es lo que nos toca, no más. La deuda se agrandó así, porque la tasa de interés internacional creció y porque la tasa de cambio ya no era 2.500 pesos por dólar, sino 3.000, 3.500, 4.000. Junten esas dos cosas y la deuda se vuelve así. Y chupa el presupuesto nacional. Y encima que propusimos una reforma tributaria sobre la base de ponerle impuestos al carbón y al petróleo, o sea, los más ricos de Colombia, entonces tumbaron media reforma tributaria. Junten esas dos cosas y la inversión pública se adelgaza, porque la plata no se estira. Y entonces, ¿qué hacemos? Le quitamos recursos a los pueblos. Cada alcalde tiene que pensarlo. Le quitamos recursos a los pueblos, la educación, la salud, a la gente que tiene hambre, a los niños que tienen hambre de comida, a los proyectos para cambiar la economía hacia economías limpias. Pues yo sí convoco a todos los alcaldes de Colombia que llamen al parlamentario, que su función es representarlos y a su pueblo, y le digan, oiga, ¿cómo así que usted está negando, sin leerse el proyecto, la plata para el pueblo? Eso hay que hacerlo. Ellos son sensibles al voto de su región, pues están tirando su región. Le dije a Cepeda, tengo el proyecto más grande para Barranquilla, llevar el primer mega data center de América Latina para ser corazón de la inteligencia artificial con los árabes de Emiratos Árabes Unidos. Se lo dije ahí en mi oficina de frente, necesito su apoyo. Y va al otro día y me pega una puñalada trapera como todos los políticos tradicionales de Colombia. No, hermano. No se puede uno tirar a su propio pueblo. Esas reuniones deberían hacerse ya. Lean la ley de financiamiento y miren si hay un impuesto a la sopa, como dice la prensa. O sea, mentirosos. Ahí lo que sí hay un impuesto, pero a los súper ricos de Colombia. Y poquito, no mucho como debería ser.
porque tienen que colaborar con la reactivación económica de este país, porque serán también beneficiarios de ello. Entonces una señora con perfidia dice, es que no ejecutan y no se necesita la reforma tributaria. Sí ejecutamos porque elevamos los presupuestos a los municipios en salud y educación gracias a la reforma tributaria. Y ejecutamos 2 años, en 1 año estamos en esos porcentajes en los presupuestos que eran los más altos de Colombia, porque nos habíamos defendido de la deuda. Y como algunos vieron que nos defendíamos y que podíamos navegar en medio del pago de la deuda, entonces ahora quieren sabotearlo para que no podamos defendernos en medio del pago de la deuda, saboteando el gobierno, pero están saboteando a su pueblo, no al gobierno. Hagamos esa discusión. No hay, decía la señora entonces, no ejecutan, no necesita la reforma tributaria. Debería decir la verdad. Ejecutan, pero no quiero, diría ella, que le pongan impuestos a los superricos, porque le hago caso a los superricos. Yo no le hago caso a los superricos. Tampoco los vuelvo mis enemigos, solo les digo conciencia. Si quieren más billete del que ya tienen, casi que son hombres de los más ricos del mundo, si quieren más billete, no es condenando al hambre al pueblo, sino permitiendo que el pueblo pueda vivir mejor. Si el pueblo puede vivir mejor, los superricos pueden vivir mejor. Si no vivirán en su país, así vivan en Madrid o en Nueva York, en la Quinta Avenida, mirando el, ¿cómo se llama? El Grand Park, que es donde viven los ricos de Colombia. Yo no he podido vivir bien en Nueva York, no sé qué es lo que les gusta. Pero tiene cosas chéveres, como ir al teatro, cosas de esas. Pero, hermano, nadie de Colombia, por muy rico que viva, va a vivir bien en los días de su muerte, sabiendo que su propio pueblo donde nació está enterrado en la miseria, en la desigualdad social y en la matanza. Así que les invito a otro camino. Ya pactamos con banqueros. Fue un éxito hasta ahora, una reactivación económica. Ahora falta la otra mitad de la reactivación. La primera es ponerle billete barato a la gente que quiera sembrar maíz, piña, árboles, agroindustria, que usted lo dijo. Claro que sí, no es simplemente el producto bruto, cómo se transforma y cómo lo llevamos a donde se pueda vender. Es indudable, tiene toda la razón. ¿Cómo? Pero eso es con billete. Si nos quitan el billete no se puede hacer. Entonces yo sí creo que los súper ricos deben admitir. Yo vi en Davos, me estoy alargando mucho, sé, porque yo hablo harto. En Davos, en la reunión de los ricos del mundo, vi uno de esos ricos caminando por la calle, porque a ellos no, ese tipo de ricos no les da miedo lo que a otros. Caminando por la calle de Davos con un cartelito así como un muchacho de universidad. Cóbrenme impuestos, decía. O sea, el tipo se sentía tan rico y tan mal por eso, con gente en todo el mundo metida en problemas de hambre, que decía, oiga, por favor, gobernantes, cóbrenme impuestos. Eso es lo que debería hacer Alejandro Santo Domingo y lo que debería hacer Luis Carlos Sarmiento y el señor Ardila Lule y los señores Gilinski. Que deberían, el abuelo, yo sé porque ha hablado conmigo, sabe lo que sufrió su padre salvándose del campo de concentración de Varsovia, el gueto de Varsovia, donde todos sus congéneres religiosos los asesinaron después de rebelarse y hacer una insurrección, que es una gloria de la humanidad, porque entre comunistas y judíos, todos metidos ahí para morirse, organizaron una insurrección rodeados del ejército nazi y lo lograron por días sabiendo que los iban a matar, solo por una decisión. Nuestra voz de libertad sonará en toda la humanidad, así muramos. Y así comenzó la derrota de los nazis. De ahí no volvieron y no deben volver. No volverán si nosotros levantamos la consigna de no pasarán. Y entonces aquí termino.
Gracias a todos y todas por haberme escuchado. General Murillo, le doy una tarea que es difícil, yo sé que es difícil, no solo por lo que significa hacia el pasado y todos los problemas que han sucedido en el tiempo, pero es un bonito acto. Yo trato de enseñarle a la policía a cuidar al joven. Por muchas razones eso no ha sido así antes. Pero si un policía cuida al joven, a la vieja, a la mujer, al débil, pues esas personas van a saber que hay un nuevo país y cambian su actitud. Lo mismo le pido al general en este caso en relación al Caquetá. Hay muchas cosas que se tienen, pero peñas coloradas. Recoger, ver dónde están, convocar con la ayuda de la autoridad política, civil, la población de Peñas Coloradas y trazar un plan para que esa zona vuelva a ser, dentro de la bioeconomía y cuidando la selva, una región maravillosa como fue antes, en paz. Es difícil, pero digamos, le pido que esa tarea se pueda presentar. Gracias, general, gracias a todas y todos ustedes por haberme escuchado tanto tiempo.